o escribiendo programas se dé cuenta o tenga en la cabeza más o menos cómo se mueve adentro las direcciones, los datos. ¿Mm? Entonces, esa es la idea de esta presentación que he preparado. Ustedes saben que acá tenemos un poco algunos de los registros, o la mayoría de los registros de los cuales posee la Blue común, la más chiquita, ¿no es cierto? No la indexada. Uno es el registro de llaves, que tiene 16 bits, que son las llavecitas a través de las cuales nosotros cargamos las instrucciones o el contador de programa. El acumulador, que es el registro a través del cual se hacen todas las transferencias, ¿sí? Todo pasa, casi todas las instrucciones que manejan datos, o todas pasan por el acumulador, que tiene 16 bits también. El registro de instrucciones, que es el registro a donde va a parar la instrucción que uno trae de la memoria para ver qué es lo que se tiene que hacer. Ahí en ese registro la máquina separa el código operativo, los primeros 4 bits superiores de la parte izquierda, y de ahí sabe qué instrucción o qué orden tiene que realizar. El contador de programa, que es como su nombre lo indica, es el que va a llevar permanentemente en la secuencia o apuntar permanentemente a la próxima dirección, a buscar en la memoria para ejecutar la instrucción. Tenemos la ALU, unidad aritmética lógica, que es la que va a realizar las operaciones aritméticas lógicas dependiendo de los valores que tengan sus dos registros asociados, que son el Z y el Y. Y tenemos dos registros que son los que vinculan a la parte de control de la máquina con la memoria. Las direcciones se manejan a través del MAR. O sea, cuando yo quiero buscar una dirección en la memoria, pongo esa dirección en el MAR. MAR significa Memory Address Register, o registro de direccionamiento de memoria. Y los datos, cuando yo los quiera escribir, los voy a colocar en el MBR, o cuando yo lea la memoria me los va a colocar en el MBR, que significa Memory Buffer Register. Entonces vamos a ver un poco, ustedes tienen ahí en el libro, o el ingeniero, el profe de teoría les enseñó todo un cuadrito así, el ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 8, etcétera. Cómo son los ciclos de búsqueda y de ejecución de distintas instrucciones. Aquí vamos a ver uno típico, ¿sí? Entonces, lo primero que hace es enviar el contador. Yo no voy a hablar de los ciclos, ¿sí? Esto se hace en el ciclo 1, en el ciclo 2, eso no lo vamos a ver, no lo voy a explicar, simplemente vamos a ver el flujo de la información. Entonces, lo primero que hace es enviar el contador de programa para buscar una instrucción. Como va a cargar la instrucción, tiene que cargarlo en el MAR, en el Memory Address Register. A su vez, tiene que actualizar el contador, sumarle 1 para que apunte a la próxima instrucción. Entonces también carga Z, el registro Z de la ALU, lo carga con el contador de programa para incrementarlo en 1 y así de esa manera apuntar a la próxima instrucción. Y le da a la memoria la orden de lectura. Entonces, carga el MAR, carga el Z, o sea, el PC lo carga en el MAR y en el Z. Luego, le da la orden a la memoria de lectura y mientras la memoria nos entrega el dato, coloca un 1 en el registro Y y va a hacer la suma.
lo que tengo en Z, que era el contador de programa, más el 1 de Y. Hace la suma, add, internamente, el resultado de esa suma, de lo que tenía en el contador de programa y el 1 que puso en Y, lo coloca en el PC. Entonces ya el contador de programa está apuntando a la próxima instrucción a ejecutar, cuando la tenga que ir a buscar. La memoria entrega la instrucción que leyó en su dirección de memoria, la que estaba apuntada por el MAR, y la coloca en el registro Memory Buffer Register. De allí, la máquina lo transfiere al registro de instrucciones donde analiza qué instrucción es. Si tiene que buscar una, supongamos que sea una instrucción de cargar, load, ¿sí? Tiene que buscar el código operativo, lo tiene en esos bits, los 4 que están acá al principio, a la izquierda. La parte que sigue, acuérdense, es la dirección donde tenemos que ir a buscar, supongamos, un dato. Entonces, desde el IR0 al IR11, que son esos que está coloreado en celeste, se carga en el MAR. Supónganse que sea la instrucción load A, cargar el acumulador con el contenido de una dirección de memoria. Entonces acá, en la parte que está en blanca, va a estar el código 06, que sería el load A, supongamos, y acá estaría la dirección, donde tengo que buscar el dato. Aparentemente no es un load, es una suma. Va a ser la suma entre el contenido de una posición de memoria y el contenido del acumulador. Ya nos vamos a ir dando cuenta. Fíjense, la memoria entregó su valor en MBR. Ese valor se lleva a Z. Si lo estoy llevando a Z es porque voy a hacer alguna operación. La instrucción que leí es alguna instrucción de aritmética o lógica. Hace el complemento a 1. Fíjense, hace el complemento a 1. Porque hace el complemento a 1 de Z y lo guarda nuevamente en Z. Suma lo que tenían en el registro Y, que acuérdense que había un 1, y lo guarda en Z. Y se lo suma a Z. Y ese resultado queda en Z. Toma el contenido del acumulador y lo guarda en Y. Hace la suma y el resultado lo guarda en el acumulador. Pregunto, con todas esas operaciones que vieron que hicimos, leo una dirección de memoria, ¿sí? Lo guardo, lo que estoy leyendo, en Z. Le hago el complemento a 1 a Z, not, y lo vuelvo a guardar en Z. En Y había un 1, acuérdense que habíamos dejado un 1 guardado en Y. Le sumamos a ese valor de Z, hecho complemento a 1, le sumamos un 1. Y el resultado de esa suma, lo volvemos a guardar en Z. Luego tomo el acumulador y lo guardo en Y. Y el resultado de ese acumulador, el resultado de esa suma, lo guardo en el acumulador. ¿Qué operación creen hasta ahí que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos querido hacer?
Profe, cuando sumamos el uno, porque hicimos el NOT, que sería el complemento a 1, y cuando le sumamos un 1, ¿eso no sería complemento a 2? Exactamente, hemos hecho el complemento a 2. ¿Y después qué hemos hecho? Ahí lo están viendo, hemos sumado Sí. el complemento a 2 de ese valor que trajimos de la memoria, ¿sí? Y se lo hemos sumado a lo que teníamos en Y, que era el contenido del acumulador. Y eso lo guardamos en el acumulador. En definitiva, lo que hemos hecho en esta parte, que yo le he mostrado, que esto realmente es la parte de algo más grande, que después lo vamos a volver a ver, lo que hemos hecho hasta en este caso sería a través de una suma, hemos hecho la resta de lo que tenemos en el acumulador menos lo que leímos en la memoria. Acuérdense que la Blue no resta, no tiene la instrucción de restar. Sí tiene la instrucción de sumar, entonces tenemos que sumar el número negativo, y el número negativo lo convertimos con el complemento a 2. Entonces, a ese complemento a 2, que es del número que leímos de la memoria, que estaba en Z, le sumamos el valor que trajimos del acumulador. Y ese resultado, por supuesto, se guardó en el acumulador. O sea que lo que se hizo en cierto modo fue una resta. Esto forma parte de algo más grande. Después lo vamos a analizar mejor. Pero lo que quería era que un poquito vieran cómo es el proceso, ¿sí? Cuando va a buscar una instrucción a la memoria, carga el contador de programa en el MAR, carga el contador de programa en el MAR y en el Z. ¿Por qué? Porque el contador de programa siempre apunta a la próxima instrucción a ejecutar, entonces le tiene que sumar un 1. El resultado de esa suma se guarda en el contador de programa, entonces ya apunta a la próxima instrucción. Y luego, bueno, buscamos la instrucción a través del MBR, que la memoria estuvo leyendo y me lo entregó ahí, va al registro de instrucciones, se decodifica y se ve qué es lo que se hace. Bueno, quería que un poco tuvieran la idea más o menos aproximada de qué es lo que, o cómo se mueven los datos dentro de la computadora o las direcciones. Vamos a continuar con los ejercicios. El ejercicio que tendríamos que hacer ahora, si mal no recuerdo, es... A ver, el 1 lo hicimos, el 2 lo hicimos, el 3 lo hicimos, el 4 lo hicimos. El 5 tendríamos que hacer, si mal no recuerdo. Sí, profe. Sí, profe. El 5, bien. Entonces nos vamos de acá y buscamos el ejercicio número 5. Acá viene una parte interesante.
Primero tenemos que aprender a hacer un programita para saber si un número es igual a 0 o no, que nos va a servir en muchas ocasiones. Entonces, como les comenté el otro día, a mí me gusta hacer siempre lo que está ahí a la izquierda, que es un diagrama de flujo. Con el diagrama de flujo uno puede tener una idea más general de lo que hay que hacer, y después se traslada ese diagrama de flujo, se convierte, se codifica con las instrucciones. Recuerden, en nuestro caso van a ser diagramas de flujo muy sencillos. Vamos a usar esos símbolos, esas figuras que están ahí. Un rombo Profe, para sí, tomar... discúlpeme que le interrumpa, si está compartiendo no se está viendo. ¿No se ve? No. No, no se Qué ve. raro. Qué raro. A ver. Miren ustedes, no lo estoy compartiendo. Ahora sí. Bien, gracias. Creí que lo había... Bueno, entonces, usamos un rombito para simbolizar una toma de decisiones y un rectángulo para hacer una sentencia, dar una orden o cumplir con algo. Tenemos que descubrir si un número que hemos leído es 0. Acá viene lo complejo. Una vez que lo explicamos, ya deja de ser complejo. Yo tengo un número, ¿no es cierto?, en el acumulador y quiero saber si ese número es 0. ¿Cómo hago? La Blue no tiene una instrucción, como tienen muchos procesadores, que dice saltar si es igual a 0. Eso sería fácil, ¿no es cierto? Yo cargo un número en el acumulador, lo comparo con 0, y si es 0 me voy a un lugar, y si no es 0 sigo. Hay instrucciones, por ejemplo, que dice JE, jump is equal a 0. O según el procesador, otro procesador dice BEQ, branch if igual a 0. Entonces, la Blue no tiene ese tipo de salto. La Blue tiene, para recordar, tiene dos tipos de saltos, o tres podríamos llamar. Un salto incondicional, que siempre salta, jump, JMP. Un salto condicional, va a saltar si el acumulador es negativo, JMA. Y luego tiene los saltos a subrutinas. Pero no tiene un salto si es igual a 0. Entonces nos las tenemos que arreglar con ese salto condicional si es negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es preguntar si el valor que está en el acumulador es negativo. De todos los números que podemos tener, ¿no es cierto?, desde el positivo hasta el negativo más grande, nosotros tenemos un número. Preguntamos si es negativo. Si es negativo, salta hacia un lugar determinado. Ahí ya sabemos, sí o sí, que no es 0. ¿Sí? Es distinto de 0, porque si es negativo, no es 0. Si no salta, porque es negativo, sigue hacia abajo. Preguntamos si es positivo. ¿Cómo vamos a saber ahora? Perdón, me expresé mal. Si seguimos para abajo, el número es positivo. Ahora, el 0 está dentro de los positivos. Puede ser 0 o mayor que 0. ¿Cómo sé si es 0? Yo ya sé que ese número, en la situación que estoy ahora, es positivo. ¿Es 0 o mayor que 0? Negativo no es, porque si hubiese sido negativo hubiera salido arriba.
Entonces, ¿qué hago ahora? A ese número que tengo le resto 1. A ese número que tengo le resto 1. O sea, hago el número igual al número menos 1. Y ahora vuelvo a preguntar. ¿El número es negativo? Ese que me dio como resultado. Si me dio negativo, la única posibilidad de que me hubiese dado negativo es que sea 0. El original, que fuese 0, porque al restarle 1 me dio negativo. Si hubiese sido mayor que 0, no me hubiese dado negativo. Entonces, en esa segunda comparación, si es negativo al haberle restado 1, quiere decir que el número originalmente era 0. Si no me da negativo, quiere decir que era distinto de 0, o sea, mayor que 0, positivo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entendió? ¿Quedó claro el proceso? Sí. Sí, profe. Primero, separamos, o sea, decimos, a ver, este número, ¿es negativo? Sí, sí es negativo. Listo, me voy, no es 0, ya está. Si es negativo, ya sé que no es 0. Ahora, si no es negativo, puede llegar a ser 0 o no. Le resto 1. Si me da negativo, es porque era 0. Si no me da negativo, no era 0. Ese es el método. Entonces, ese mismo diagramita de flujo, para resolver el problema que realmente nos presenta el ejercicio, lo planteamos ahora con los valores reales. Entonces decimos, el contenido, entre paréntesis quiere decir contenido, ¿el contenido de la dirección 200 es negativo? Sí, es negativo, entonces quiere decir que no es 0, vamos a la dirección 400, 44, 444. Si no me dio negativo, sigue para abajo, es positivo, puede ser 0 o no. Hago contenido de la dirección 200 igual al contenido de la dirección 200 menos 1. Pregunto, ¿me dio negativo? Sí, por lo tanto era 0. Vamos a la dirección 300 o 311, que es lo que decía el ejercicio, ir a 311 si el contenido era 0. Si no, quiere decir que no es 0, es positivo más grande que 0, va a la dirección 444. ¿Cómo traducimos ese diagrama de flujo a instrucciones de la BLU? A la derecha tenemos el programita. Lo vamos a cargar a partir de la dirección 100. En la dirección 200 o 200 vamos a tener el número que queremos saber si es 0. Y en la dirección 201 vamos a cargar la constante menos 1. Eso lo vamos a tener guardado ahí en esa dirección. Recuerden que todas las operaciones se hacen respecto del acumulador. Entonces lo primero que hacemos, LDA 0200. Cargamos el acumulador con el contenido de la dirección 0200. Si es negativo, JMA, saltar a 444. Ahí en esas dos instrucciones estaríamos resolviendo el primer rombito, el de arriba. Luego, al contenido del acumulador, que es positivo, porque si sigo, si no, iría a la 444, que ahí no está. No me pide que diga lo que hay en 444. Tengo que saltar nada más. Si no saltó, JMA, si no salta, continúa con la próxima instrucción. Esta próxima instrucción es a sumarle al contenido
contenido del acumulador, lo que tengo guardado en 201. En 201 tengo guardado el número menos 1 en complemento a 2. Ahí lo puse en decimal. Menos 1 en complemento a 2. Entonces, en definitiva, le estoy restando menos 1. Y entonces ahora digo, a continuación, JMA a 311. ¿Por qué? Si el resultado de esa resta o de esa suma con el número menos 1 me dio negativo, es porque el valor que estaba guardado en el acumulador era 0. Entonces en ese caso tiene que saltar a 311. Si no es 0, no salta y continúa con la instrucción que sigue abajo, que dice jump, saltar directamente a 444, que es la situación que cuando salta si no es 0. Y ahí estaría resuelto, ¿sí?, el ejercicio. Las primeras dos instrucciones resuelven el primer rombito de arriba, la instrucción add resuelve el rectángulo, y las dos instrucciones que siguen estaría resolviendo el rombito, el rombo de abajo. ¿Se entiende? Yo me perdí un poco en, bueno, en cómo pasarlo del diagrama bueno, a las instrucciones. Yo acá en este diagrama tengo que saltar a un lugar si la instrucción, si el valor es negativo. Y bueno, ¿cómo lo hago? Lo hago a través de la instrucción JMA. JMA significa saltar si es negativo. Entonces, si es negativo, salta a 444, que es lo que está acá. Si es negativo, va a 444. Si no es negativo, sigue. Si no es negativo, sigue con la que sigue para abajo. Abajo, ¿qué es lo que hace? Le suma el contenido de 200, le suma menos 1. Entonces, en el acumulador ya tengo guardado el 200, el contenido de 200, entonces le sumo el contenido de 201, que es menos 1. Y eso queda en el acumulador, que es lo mismo que había en la dirección 200. Entonces ahora preguntamos si es 0. ¿Y cómo sabemos si es 0? Porque si me dio o no negativa esa suma o esa resta. Si me da negativa, porque era 0, si era 0 y le resto 1 me da negativo, salto a 311. Si no es negativo porque era mayor que 0, sigue para abajo. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Ir a 444. Entonces le pongo jump 444. Ahí lo entendí mejor. Bueno, ¿qué hora es? Y 20 casi. Este es larguísimo. A partir de ahora son todos largos. Bueno, voy a introducirlos y lo seguimos el jueves, porque este es muy largo, no lo vamos a terminar de hacer. Pero lo vamos a introducir. El 6. Escribo un programa que efectúe el cuadrado de un número por sumas sucesivas de números impares. Suponga que dicho número puede ser positivo o negativo. Escriba un programa que efectúe el cuadrado de un número por sumas sucesivas de números impares. Estaba viendo cuánto falta.
Suponga que dicho número puede ser positivo o negativo. Bien, vamos. ¿Cuál es el concepto? La idea es la siguiente. El algoritmo, que acá no lo tengo preparado para mostrárselo. Pero imagínense que yo quiero elevar 3 al cuadrado. ¿Sí? 3 al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar los primeros 3 números impares, empezando por el 1. Entonces, el primer número impar es el 1, luego sigue el 3 y luego sigue el 5. Entonces, los primeros números impares serían el 1, el 3 y el 5. Si lo sumo, 1 más 3, 4, más 5, 9. 3 al cuadrado es 9. Por ejemplo, hagamos, qué sé yo, 4 al cuadrado. Si quiero elevar 4 al cuadrado, tengo que sumar los primeros 4 números impares. 1 más 3 más 5 más 7. 1 más 3, 4 más 5, 9 más 7, 16. 4 al cuadrado es igual a 16. Ese es el algoritmo. Entonces nosotros tenemos que hacer un programita que haga eso, que vaya tomando los números impares y vaya sumando números impares, tantos como sea el número que queremos elevar al cuadrado. Nosotros vamos a usar, primero que nada, como siempre, vamos a empezar con nuestro diagrama de flujo. Vamos a definir algunas variables, ¿sí? Por ejemplo, hay una variable que se llama resu, igual a 0, la vamos a definir al principio. Ese variable en este ejercicio no lo vamos a usar, pero lo vamos a usar en otro, entonces, bueno, ya la puse yo en el diagrama. Resu igual a 0. Sumatoria de impares igual a 0. Sumatoria de impares es donde va a quedar el resultado, porque vamos a ir sumando números impares. Vamos a definir una variable número impar inicial, que va a ser igual a 1. No vamos a tener una tabla donde vamos a tener guardado todos los números impares para irlos tomando, no. Lo que vamos a hacer es ir a partir del 1, ir generando los números impares que siguen, o sea, sumándole 2. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. Esa generación de números impares lo hacemos acá, en este rectángulo de acá abajo, fíjense. Número impar igual a número impar más 2. Aquí voy generando el nuevo número impar que voy a usar para ir sumando. Acuérdense que tengo que ir sumando números impares. Entonces, acuérdense, una de las premisas que ponía el ejercicio era que el número podía ser negativo, el que vamos a calcular, el cuadrado. Y por supuesto puede ser 0. Entonces esos dos primeros rombos que están ahí es para evaluar esas situaciones. Lo primero que hacemos es preguntar si el dato es negativo. Si es negativo, el algoritmo que yo voy a usar no sirve para resolverlo, solo sirve para números positivos. Entonces, lo que vamos a hacer es convertirlo a positivo. Entonces, si el dato es negativo,
le hacemos el complemento a 2. O sea, dato igual al complemento a 2 del dato. Entonces lo transformamos en positivo. Y una vez que lo hemos transformado en positivo, venimos aquí. Que aquí ya sería el programa propiamente dicho. Si el número que quiero elevar al cuadrado no es positivo, pregunto si ese número que quiero elevar al cuadrado es 0. Si ese número que quiero elevar al cuadrado es 0, y bueno, 0 elevado al cuadrado, 0. Entonces, si es 0, ¿cómo lo haríamos? Y ahí tendríamos que meter el programita que hicimos antes para saber si es 0. Es todo un programita eso. Si es 0, directamente nos vamos por acá y nos detenemos. Y se acabó. Y se terminó de ejecutar el programa y el resultado lo tengo en sumatoria de impares. Como yo definí ahí arriba sumatoria de impares igual a 0, si el dato es igual a 0, sumatoria de impares queda en 0. Si no es igual a 0, empezamos a realizar el programa. Fíjense, yo dije que tenía que sumar tantos números impares como el número que tenía que elevar al cuadrado. Empezamos haciendo lo siguiente. Sumatoria de impar igual a sumatoria de impar más el primer número impar. Sumatoria de impar yo lo había definido como 0, más el primer número impar, 1. A partir de ahora, sumatoria de impares queda en 1. Ya sumé el primer número impar. Tengo que generar el próximo número impar. Hago número impar igual a número impar más 2. Para generar el número impar que le sigue. Antes de esa parte del programa, yo acá, me olvidé decirlo, me lo salteé, hice una copia del dato, para no perder el dato. Yo acá tengo guardado el dato, que es el número que quiero elevar al cuadrado. Como yo voy a usarlo como contador esto, ¿qué hago? Le hago una copia. O sea, defino una variable que es la copia del dato. Dato P, que sería dato prima. La copia del dato es dato P. Entonces yo voy a trabajar con dato P. Entonces digo, como ya sumé un número impar y tengo que sumar tantos números impares como el dato que quiero elevar al cuadrado, digo dato P es igual a dato P menos 1. Le quito 1 a dato P. Y así voy a hacer ese lazo permanentemente hasta que dato P sea igual a 0. Entonces, fíjense, salgo de eso y voy acá. Pregunto, ¿dato P es igual a 0? No. Supongamos que hubiese sido elevar 3 al cuadrado. Tengo que sumar los primeros 3 números impares. Entonces, si es no, ahora al número impar que tenía originalmente, que era 1, le sumo el nuevo número impar que obtuvimos, que era 3, porque le habíamos sumado 2 al número impar. Entonces tengo 1 más 3, 4. Hago número impar igual a número impar más 2, le sumo 2, número impar queda como 5. Dato P le resto 1, empezamos con 3, le quité 1 recién, me quedó en 2, le quité 1 ahora, me quedó en 1. Pregunto, ¿es igual a 0? No. Vuelvo a sumar, número impar tenía 5, 3 más 1, 4. Sumatoria impar tenía 4, número impar tenía 5, lo sumo, me queda 9, genero el próximo número impar igual a número impar más 2, dato igual a dato menos 1, se hace 0, dato es igual a 0, sí, se detiene. Entonces, en sumatoria de impar tengo el resultado. Bien. El jueves lo vamos a volver a revisar
rápido esto que acabo de explicar. Y vamos a, antes de escribir el programa, vamos a probar si ese diagrama de flujo que hemos escrito realmente funciona. Entonces vamos a calcular el cuadrado de 4 y vamos a ver si funciona realmente. Una vez que estemos seguros que ese diagrama de flujo funciona, vamos a traducir ese diagrama de flujo, lo vamos a traducir a instrucciones como lo que estoy mostrándole ahí. Vamos a ir haciendo instrucciones. Bien. Por hoy dejamos acá, ya es la hora. El jueves nos vemos de nuevo, si Dios quiere, a las 12 menos cuarto. Nos vemos, profe. Bueno, profe, nos ¿Está vemos. claro? Ok, Ok. profe, nos vemos. No, bueno, hasta luego.